Hola a todos, bienvenidos a Ciclo Green, el podcast de la movilidad sostenible, un podcast en el que con cada capítulo estarás al día de toda la actualidad relacionada no solo con la movilidad sostenible, sino también con el medio ambiente, el cambio climático y la RSC, la responsabilidad social corporativa, siempre enfocado al mundo de la empresa. Recuerda que puedes encontrar más contenido interesante en nuestro blog y en nuestra página web ciclogreen.com. Mi nombre es Miguel Guerrero y hoy contamos con un invitado que es experto en movilidad ciclista para tratar un tema muy importante y actual para todos aquellos usuarios y amantes de la bicicleta. Comenzamos. Saludos a todos los amigos de Ciclorin y a todos los oyentes de este espacio radiofónico en el que hoy continuamos con nuestra sección Mobility Leaders. En ella, como ya sabéis, abordamos cuestiones trascendentales para la movilidad sostenible y eficiente y además lo hacemos de la mano de protagonistas y expertos de esta materia. En el capítulo de hoy trataremos las nuevas medidas que la Dirección General de Tráfico, la DGT, ha anunciado recientemente y que afectan al colectivo ciclista. Aún se desconoce la fecha exacta de entrada en vigor de esta normativa, que probablemente sea en los próximos meses. Lo que sí se conocen ya son varias de las nuevas medidas, las cuales anunció recientemente el director general de la DGT, Pere Navarro. Entre las nuevas normas, la más destacable es que los automóviles que adelanten a un ciclista o a un pelotón tendrán que reducir su velocidad en al menos 20 km por hora con respecto al máximo de la vía durante el adelantamiento. Es decir, pongamos un caso que nos sirva de ejemplo. En una carretera cuya velocidad máxima sea de 90 km por hora, los coches, camiones, furgonetas o cualquier otro vehículo que quieran adelantar a un ciclista o a un grupo de ellos, deberá hacerlo a una velocidad máxima de 70 km hora. Además, otra de las medidas anunciadas es que durante el adelantamiento la distancia lateral mínima que deberá mantener el automóvil con respecto a los ciclistas pasará de ser de 1,5 metros a como mínimo 2 metros. En definitiva, una serie de medidas que pretenden aumentar la seguridad de los ciclistas en las carreteras. Por ello, hemos querido conocer la versión del colectivo y tenemos al teléfono a Carlos Mazón, quien es coordinador de movilidad de la Coordinadora de Asociaciones a nivel nacional Conbici. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien. Quería comenzar preguntándote por el hecho de que la DGT ha anunciado que en los próximos meses se va a legislar una nueva normativa que incluirá varias normas y medidas que afectan directamente al colectivo ciclista. Por ejemplo, la obligación de reducir la velocidad del automóvil en al menos 20 km hora con respecto al máximo de la vía, siempre que se quiera adelantar ya sea a uno o a varios ciclistas. ¿Cómo habéis recibido esta noticia? ¿Creéis que será una medida eficaz? Bueno, valoramos que es una medida positiva siempre y cuando pues sirva para proteger a los ciclistas y desde luego que reduciendo la velocidad se reduce, ¿no? La incidencia de accidentes y la gravedad de los mismos. Entonces siempre va a ser una medida de reducir el riesgo, ¿no? Y el peligro que supone pues un adelantamiento a más 50 kilómetros por hora o más 60. Va a ser complicada de llevar a cabo porque es muy difícil de medirlo, etcétera, ¿no? Pero creemos que es positivo por lo que te comento, ¿no? Que al final el rebufo que genera un coche cuando te adelanta es muy grande y la desestabilización que puede generar al ciclista pues también, ¿no? Entonces creemos que puede estar bien. Por otro lado, otra de las medidas que pretenden incrementar la seguridad de los ciclistas en carretera y que entrará también en vigor próximamente es la medida que aumentará la distancia lateral mínima para el adelantamiento. Antes el conductor tenía que dejar un mínimo de 1,5 metros y ahora será un mínimo de 2 metros de distancia con el ciclista o con el pelotón. ¿Por qué es una necesidad que se aumente esta distancia a la hora del adelantamiento? Pues al final también es un poco relacionado con lo anterior, ¿no? El rebufo, ¿no? El impacto y la seguridad que genera la distancia con el ciclista es importante y al final la medida de 1,5 metros sobre todo está vinculada con el hecho del adelantamiento en sí, que no vale adelantar en el propio carril, ¿no? O dejando un poquito de espacio, sino que te obliga ya el 1,5 metros a invadir el carril opuesto. Entonces, si vienen coches en dirección contraria, pues no puedes adelantar a un ciclista y con los 2 metros se quiere pues ratificar un poco eso, ¿no? El hecho de que hay que pasar por narices al carril contrario, ¿no? Pisar la línea continua o lo que haya
y solo en condiciones de seguridad, ¿no? Obliga un poco más a eso, ¿no? A tener la precaución del adelantamiento, de pues tener buenas condiciones de visibilidad, etcétera. Y va también un poco relacionada con la anterior. O sea, disminuir la velocidad y que haya más distancia, pues al final repercute en seguridad para el ciclista. Ujú. Carlos, además de estas dos medidas que estamos comentando, bueno, y también de otras que se han anunciado como la obligatoriedad de usar casco protector en algunos casos específicos, ¿no? Pero además de estas medidas, ¿echáis en falta que se incluya en esa normativa alguna otra reclamación del colectivo ciclista y que quizás no esté? Sí, bueno, se habla también de los límites de velocidad, ¿no? Que se están regulando en calzada y así pasarían en ciudad. Se habla de 30 kilómetros por hora en todas las calles de un carril y sentido, que está muy bien. Esa medida también está ya recogida en los pliegos, porque se reduciría de 50, ¿no? Que es la genérica en ciudad, a 30 en las calles de un carril y sentido y a 20 en las vías de plataforma única, que serían ahora mismo 30, ¿no? Kilómetros por hora y el resto de vías de dos o más carriles, pues sería la genérica de 50 kilómetros por hora y ahí sí que echaríamos de menos que se mantuviese, ¿no? El carril derecho a 30 kilómetros por hora, que al final pues es el que mayoritariamente se podría usar como ciclistas y que generalmente pues suele haber coches en doble fila o coches aparcados, etcétera, y de ahí ya es casi habitual, ¿no? Pues que el carril derecho sea un poco más lento, ¿no? Entonces estaría bien que se mantuviese esa doble limitación de velocidad y que fuese ya por normativa, ¿no? Que fuese algo genérico. Esta nueva normativa de la que estamos hablando, como hemos comentado, pretende aumentar la seguridad de los llamados colectivos vulnerables, entre los que se incluye pues peatones, motoristas y también al colectivo ciclista. Unas normas que son necesarias si tenemos en cuenta, por ejemplo, los datos de 2020 que reflejan que fallecieron 36 ciclistas, lamentablemente, en las carreteras españolas. Carlos, ¿crees que favorece esta nueva normativa a que se reoriente el espacio público y se otorgue cada vez más espacio a las personas, es decir, a los peatones, ciclistas, usuarios de VMP, en detrimento de los automóviles? ¿Crees que se favorece esto? Bueno, creo que favorece la seguridad de los colectivos vulnerables en cuanto a que consigue reducir la velocidad de los automóviles y en este caso la gravedad de las consecuencias, pero no incide en el reparto modal, ni en priorizar al peatón, ni en reordenar calles, ni en ceder espacios a la ciudadanía, ¿no? Entonces, al final sí son medidas que son prácticas, pero no van a repercutir, ¿no? En lo que me preguntas de reordenar el espacio, ni de que haya un desincentivo del uso del coche, que para eso habría que tomar otras medidas, ¿no? Que igual son más de carácter municipal, pues peatonizar calles, calmado del tráfico, etcétera, ¿no? Y bueno, reducir la velocidad es una medida que repercute en la seguridad, pero no en el calmado del tráfico como tal, ¿no? Es una de muchas medidas, pero realmente para calmar el tráfico, que es un poco la controversia que hay, ¿no? Porque Bilbao fue la primera ciudad que puso calles 30, pero con eso no vale para que el tráfico se calme, ¿no? Hace falta otra serie de medidas, pues paso sobre elevado, reducir calles, romper la línea de las calles, quitar semáforos, etcétera, ¿no? Y esta serie de medidas sí que desincentivan el uso del coche, pero claro, ya implican o una mayor implicación, ¿no? De usar recursos o de romper un poco la vida cotidiana de los automóviles, y generalmente son medidas impopulares y que no se suelen desarrollar. Entonces, está un poco salvavidas. O sea, el reducir la velocidad sí que favorece la seguridad, pero no es una medida que directamente reduzca el número de coches. Claro, harían falta más medidas y estas que estamos comentando pues quizás están enfocadas, ¿no?, a dotar de mayor seguridad a los ciclistas en nuestras ciudades y en nuestras carreteras, como bien has comentado. Claro. Y bueno, ¿consideras que estas medidas al menos sí que quizás favorecen que haya un mayor número de personas que se decanten por realizar en bicicleta desplazamientos cotidianos como por ejemplo ir a trabajar? Es decir, ¿incentivan estas medidas la movilidad ciclista? Pues también, como te comentaba antes, no es una medida que sí que ayudará. Desde luego, la gente, los usuarios de la bicicleta verán que pues la ciudad es más amable y es más segura, pero no en todos los casos. Al final, este tipo de medidas es muy eficaz cuando ya hay una masa de ciclistas o un reparto modal ciclista superior al 6-8%.
En casos de inferiores, es una medida que no resulta eficaz porque no hay un número suficiente de usuarios en la calzada como para que se vean beneficiados, ¿no? Hace falta otro tipo de incentivos y de medidas para que haya ese mínimo de ciclistas, y para eso hace falta carriles bici segregados, que es algo que también genera controversia, ¿no? Porque parece que te están obligando a ir por ellos, etcétera, pero es un primer paso para la gente que no ha cogido nunca la bici, que se lance a poder utilizarla. Luego ya sí que cuando tienen la confianza y ven que el tráfico está calmado y que es amable, pues se lanzan, ¿no?, a la calzada y de forma más segura. Pero dar el primer paso a la calzada es complicado. Entonces, es una medida que, como te digo, es eficaz si hay un mínimo número de usuarios, porque sí que empodera y te incentiva a utilizar la calzada, pero así directamente no es una medida que repercuta directamente en los trabajadores o en la movilidad cotidiana, ¿no? Para eso, como te comentaba antes, pues haría falta otro tipo de medidas o más medidas, ¿no? De mejorar aparcabicis, de mejorar la intermodalidad. El tren es un abandonado, ¿no? Al final llevamos muchísimos años reclamando de que el tren tenga más intermodalidad, tenga aparcamientos seguros en las estaciones, sobre todo en las estaciones importantes de ciudades o de centros de trabajo, que se permita llevar más de 3 bicis en el tren, que generalmente, salvo en los locales, no se permite, etcétera, ¿no? Ese tipo de incentivos sí que favorecerían mucho más la movilidad en bicicleta que el propio reducir la velocidad de calzada, que es una medida que es eficaz, o sea, que sí que es mejora la seguridad, pero no es directamente, no se puede esperar un reparto modal significativamente mayor a corto plazo. Es una medida muy a largo plazo y, como te comento, a raíz de que el reparto modal aumente, porque si es muy reducida el reparto modal no es eficaz. Carlos, precisamente tenía una pregunta sobre la intermodalidad, un tema del que ya has comentado, ¿no?, algunas pinceladas. Y es que desde la asociación con Bici, una de sus apuestas y reclamaciones es precisamente la combinación entre la bicicleta y el transporte público. Esta intermodalidad puede suponer, al fin y al cabo, pues la clave para que más ciudadanos se animen a desplazarse de forma sostenible, sobre todo pues cuando hablamos de desplazamientos más largos, ¿no? ¿Cómo se encuentra la situación de estos desplazamientos intermodales de bicicleta más transporte público en nuestro país? Pues bastante limitados. O sea, sí que hay situaciones, ¿no?, o lugares donde pues cercanías permite el transporte de bicicletas y hay cierto uso, pero la tónica general es de que es bastante complicado la intermodalidad. La bicicleta es muy eficaz en transportes entre 5 y 8 kilómetros. A partir de 8 kilómetros pues empieza a ser el desplazamiento demasiado largo, ¿no? Y pues ahí es donde empiezan a entrar las bicicletas eléctricas o el transporte público, ¿no?, en la intermodalidad como un factor necesario, ¿no?, para ese impulso, para esa movilidad ciclista. Entonces ahí es donde habría que impulsar. Ya te digo, no es solamente el que se pueda desplazar la bicicleta en el tren, que es una medida que está muy bien, sino el poder disponer de aparcamientos seguros para poder hacer ese último transporte, ¿no?, ese último trayecto entre la estación y el centro de trabajo, el hogar o donde se vaya. Pues Carlos, para finalizar ya, bueno, hemos estado hablando ahora recientemente de la intermodalidad, también hemos estado hablando largamente sobre las medidas de la nueva normativa que ha anunciado la DGT, pero también tenemos que hablar del marco o del contexto de esta nueva normativa, que también es importante porque estamos viviendo unas circunstancias en relación a la pandemia que constituye sin duda una coyuntura pues a tener muy en cuenta, ¿no? Al ser la bicicleta un medio de transporte unipersonal y que se realiza al aire libre, ¿crees que se ha propiciado un boom de personas, por así llamarlo, que han comenzado a usar la bicicleta en este tiempo? Pues también relativamente. Sí se ha notado un aumento de la venta de bicicletas, pero sobre todo de carácter deportivo. O sea, sí que ha habido un boom, como comentas, de bicicletas, de venta de bicicletas, pero como casi siempre, o como pasa, sí, casi siempre pasa en España, de carácter recreativo. Al final la movilidad, o sea, la bicicleta como transporte, un medio de transporte, sí ha crecido algo, o sea, pero no tanto como pues en otras ciudades europeas, donde durante la pandemia sí que se ha hecho un impulso muy grande,
por reordenar, ¿no?, el espacio público, generar carriles bici, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en España nos hemos quedado bastante rezagados en ese aspecto y la mayoría de gente usuaria de la bicicleta, los nuevos usuarios, provienen del transporte público, no del coche, que es al final un poco lo que se pretende, ¿no? Ya te digo que en otras ciudades europeas sí que se ha notado más esa transfusión entre gente que se desplazaba en coche a transporte en bicicleta por las medidas que han tomado, ¿no?, de desincentivo del coche, etcétera. Aquí parece que la guerra o que las noticias durante la pandemia fueron que el transporte público no era seguro, etcétera, y la mayoría de la gente que se ha lanzado al patinete y a la bicicleta viene del transporte público por la inseguridad que les generaba, ¿no?, el transporte público. Y al final, porque como comentas, la bicicleta es un transporte individual, entonces pues el vuelco ha generado esa transfusión, ¿no?, de usuarios entre transporte público y bicicleta. Pues Carlos Mazón, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y ha sido un auténtico placer escuchar tu testimonio acerca de todos estos temas. A vosotros por difundir, ¿no?, la movilidad en bicicleta y dar un impulso, ¿no?, desde los medios al trabajo o al incentivo, ¿no?, de la bicicleta. Muchas gracias a todos los oyentes de Cicloring por estar ahí. Espero que os haya gustado este podcast de la sección Mobility Leaders, en el que hemos conocido la nueva normativa en relación a la movilidad ciclista que próximamente entrará en vigor. Te recuerdo que puedes visitarnos en nuestra página web ciclogreen.com para disfrutar de más contenido interesante y útil. Nosotros nos escuchamos pronto en un nuevo podcast de Ciclogreen. Hasta entonces.